Imagina un mundo donde la vida tal como la conocemos es imposible. Un mundo de noche eterna y absoluta, donde ni un solo fotón solar ha llegado en millones de años. Un mundo donde la temperatura del agua se mantiene al borde de la congelación y la presión alcanza las monstruosas 380 atmósferas. Esos son 380 kilogramos por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Esos son 380 kilogramos por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Si te encontraras aquí sin protección, serías aplastado más rápido de lo que un impulso nervioso podría viajar desde tu piel hasta tu cerebro. Tu cuerpo se convertiría en un coágulo de materia orgánica en una fracción de segundo. Estamos en el Atlántico Norte, a 3.800 metros de profundidad. Cañón del Titanic. Aquí en esta oda helada yace el objeto más famoso, más lujoso y más trágico jamás creado por manos humanas. El Titanic. Durante 110 años pensamos que lo sabíamos todo sobre él. Vimos películas ganadoras de Oscar, leímos miles de libros. Contemplamos fotografías granuladas en blanco y negro de 1912 y footage verdoso y turbio tomado desde las pequeñas ventanillas de los batiscafos soviéticos Mir y el estadounidense Alvin. Pensamos que habíamos explorado cada hélice, cada cubierta, cada camarote, pero era una gran ilusión. Estábamos mirando al Titanic por el ojo de una cerradura. Solo veíamos lo que el estrecho y parpadeante haz de un foco halógeno arrancaba de la oscuridad. Estábamos ciegos, no veíamos la escala, no veíamos el cuadro completo del crimen del océano contra el hombre. Veíamos el romanticismo, pero no la física del desastre. Antes de llegar a la parte principal, nos gustaría pedir un poco de apoyo. Un like y una suscripción serían el mejor agradecimiento. Gracias. Pero en 2023 todo cambió. La empresa de exploración de aguas profundas Magellan Limited, junto con Atlantic Productions, logró lo que una vez se consideró ciencia ficción. Vació el océano de forma virtual. Logró lo que una vez se consideró ciencia ficción. Vació el océano de forma virtual. Realizaron el escaneo más grande, más costoso y más detallado del sitio del naufragio en la historia de la arqueología marítima. Crearon un doble digital del Titanic. Esto no es solo un modelo 3D para un videojuego. Es una réplica exacta y fotorrealista de la realidad compuesta por miles de millones de polígonos. Y cuando las supercomputadoras procesaron 700.000 imágenes de alta resolución, cuando el agua desapareció de sus monitores, los científicos vieron algo que los dejó en silencio y les hizo apartar la mirada de las pantallas. Ante ellos yacía un barco fantasma sin romanticismo cubierto por una noble pátina. Ante ellos yacía el lugar de una catástrofe brutal y monstruosa. La violencia que sufrió este metal desafía toda descripción. El Titanic no simplemente se hundió, fue desgarrado, retorcido, aplastado, desmembrado y estrellado contra el fondo marino con la fuerza de una explosión nuclear táctica. Lo que descubrieron los investigadores conmocionó al mundo. Comenzamos nuestro descenso al abismo digital. Caminaremos por cubiertas que ya no existen. Miraremos dentro de camarotes que se han convertido en criptas. Veremos rastros que el océano intentó ocultar durante siglos. Y responderemos a la pregunta principal. ¿Por qué este barco sigue matando incluso un siglo después de su desaparición? ¿Y qué realmente sucedió en aquella noche fatídica cuando lo insumergible se encontró con la eternidad? Para entender por qué los resultados de este escaneo causaron tal conmoción en la comunidad científica, debemos comprender la naturaleza sin precedentes de la operación en sí. Esto no fue una excursión turística ni un rodaje de película. Fue una operación militar de recolección de datos comparable al mapeo de la superficie de Marte. El buque Maca se mantuvo sobre un punto de coordenadas en el Atlántico. Vientos tormentosos, olas de 3 metros balanceo y cabeceo. Dos robots de aguas profundas, ROVE, vehículos operados remotamente, entraron al agua.
Fueron nombrados románticamente Romeo y Julieta, pero sus entrañas eran puramente pragmáticas. Estas máquinas son la cúspide de la ingeniería. Pueden operar donde el metal fluye como plastilina bajo la presión. Estaban conectados al buque por 4 kilómetros de cables de fibra óptica, transmitiendo datos en tiempo real. La tarea era ambiciosa y aterradora. Escanear no solo la proa y la popa, sino todo el gigantesco campo de escombros que cubre un área de 5 kilómetros. Cada centímetro de sedimento, cada trozo de carbón, cada plato. Los robots trabajaron durante 6 semanas, 200 horas bajo el agua. Se movieron siguiendo una cuadrícula estrictamente definida como cortacéspedes, cubriendo cada pasada para no dejar puntos ciegos. Se mantuvieron a solo unos metros por encima del metal oxidado, arriesgándose a enredarse en redes y cables. Tomaban fotografías cada pocos segundos. 700.000 imágenes en resolución 4K, 16 terabytes de datos en bruto. Es la mayor cantidad de información jamás recopilada bajo el agua en una sola expedición. La fotogrametría y la tecnología láser permitieron unir estas imágenes. Algoritmos informáticos analizaron paralajes, sombras y texturas, creando volumen meses de renderizado en los servidores más potentes. Y cuando el proceso terminó, el Titanic apareció en las pantallas del laboratorio completo, sin agua, sin oscuridad, bajo la luz mortalmente pálida y fría de la verdad. Podías rotarlo, acercarte, a cualquier remache leer el número de serie en una pala de hélice, medio enterrada en el sedimento. Podías mirar dentro del agujero donde una vez estuvo la majestuosa gran escalera. Era como si hubiéramos bombeado toda el agua del Atlántico y miráramos el fondo desde un helicóptero. Y la primera impresión fue impactante. Esto no era un barco, era un cementerio tecnológico, era caos, era un desastre industrial. Estamos acostumbrados a ver imágenes hermosas, casi intactas de la proa en las películas. Pero el escaneo reveló la verdadera escala de la destrucción. El Titanic no simplemente se partió, explotó desde el interior. Sus entrañas están desgarradas y esparcidas por kilómetros, como las vísceras de una bestia gigantesca destrozada por depredadores. Veamos la proa. Yace sobre quilla pareja. Parece casi intacta, majestuosa, imponente. Esto es lo que vemos en las películas cuando los héroes están en la proa del mundo. Un tajamar afilado cortando el sedimento como una ola. Pero un escaneo digital reveló lo que estaba oculto bajo el sedimento y el óxido. La proa del barco no simplemente se hundió suavemente hasta el fondo, como una hoja de papel se estrelló contra él. El modelado físico basado en los nuevos datos 3D reveló dinámicas aterradoras. La proa, que pesaba decenas de miles de toneladas y estaba llena de agua, caía hacia el fondo en ángulo agudo a una velocidad de aproximadamente 60 kilómetros por hora. Esto no era un submarino, era un torpedo cayendo del tamaño de un rascacielos. En el momento del impacto, el fondo experimentó un colosal choque hidráulico. La proa se hundió en el sedimento del fondo, un volumen equivalente a un edificio de 7 pisos. Todo ese volumen de suelo fue arrojado a un lado como por un meteorito. El escaneo reveló algo previamente inadvertido. El casco estaba abollado. Las cubiertas se abultaron. Los costados cerca del impacto se abultaron hacia afuera como las mejillas de un hámster, incapaces de resistir la presión del agua y la inercia de la masa. El metal considerado fuerte se comportó como papel de aluminio, pero lo más terrorífico y místico fue lo que vimos en el castillo de proa Los Anclas. Todavía colgaban allí en sus escobenes, enormes negros inútiles símbolos de esperanza y cadena. Los eslabones de la cadena del ancla, cada uno pesando 100 kilogramos, se extendían como una cuerda por la cubierta. Esto habla de la fuerza que actuó sobre el barco en el momento del hundimiento. Esto habla de la fuerza que actuó sobre el barco en el momento del hundimiento. El escaneo nos permitió examinar en detalle la cubierta de Spar Deck. Se había hundido,
La cubierta de teca y pino ha sido completamente devorada por bacterias de aguas profundas. Solo queda un esqueleto desnudo de acero reminiscentes de costillas. Vemos la escotilla abierta del primer bodega. Vemos grúas congeladas en un grito silencioso. La proa es lo único que conserva una forma humana y una silueta reconocible. Lo que yace 600 metros atrás desafía la descripción con la palabra barco. Llegamos a la parte más terrorífica, más oscura del mapa de la popa. Durante muchos años los investigadores la descuidaron considerándola simplemente un montón informe de escombros e interesante para filmar. Pero es la popa la que guarda los secretos de los momentos finales más horrendos de cientos de pasajeros. Un escaneo 3D de la popa provocó náuseas entre los ingenieros navales. Esto no es un barco, es un trozo de acero retorcido, comprimido y contorsionado que parece haber pasado por una gigantesca trituradora o la picadora de carne de los dioses. ¿Por qué tal diferencia? Porque la proa está relativamente intacta mientras la popa está destruida hasta hacerse irreconocible. El gemelo digital proporcionó la respuesta. La respuesta está en la física de los gases. Cuando el Titanic se partió en la superficie, la proa se llenó inmediatamente de agua. Se volvió pesada y densa. Se hundió como un planeador cortando el agua. La presión interior y exterior se igualó. La popa permaneció a flote unos minutos más. Estaba llena de aire los vastos espacios de los comedores y los camarotes de tercera clase. El aire la mantenía a flote como una boya. Cámaras de refrigeración, salas de máquinas con cilindros gigantes. El aire la mantenía a flote como una boya, pero cuando comenzó a hundirse, ese aire se convirtió en su asesino. A medida que descendía, la presión del agua aumentaba. A 100 metros de profundidad eran 10 atmósferas. A 200 metros, 20 atmósferas. El aire interior se comprimía, pero los mamparos no dejaban entrar el agua lo suficientemente rápido. La diferencia de presión se volvió crítica y entonces se desató el infierno. La diferencia de presión se volvió crítica y entonces se desató el infierno. Los mamparos comenzaron a estallar. El escaneo mostró que la popa no solo caía, explotaba desde el interior. Bolsas de aire detonaron bajo la monstruosa presión del agua, desgarrando las placas de acero desde dentro hacia afuera. Las cubiertas se arrancaron de los marcos. Las placas de acero se desprendieron del armazón como la cáscara de un plátano. Pero eso no fue todo. La forma de la popa no era dinámica. A diferencia de la proa afilada, la popa ancha y roma cayó de forma caótica. Giraba entrando en barrena. Las fuerzas hidrodinámicas arrancaron trozos mientras aún estaba en el agua. Máquinas, grúas de carga, tubos de ventilación, hélices. Todo voló creando una lluvia de metal. Y finalmente en el impacto, la popa golpeó de plano girando sobre su eje. Su velocidad de caída fue mayor que la de la proa debido a su forma. El impacto fue tan violento que el casco se aplastó. La, la altura de la popa se redujo a la mitad. Las cubiertas se apilaron unas sobre otras como capas de un pastel, comprimiendo todo lo que había entre ellas. El escaneo reveló este pastel en capas de muerte. Entre estas capas de metal oxidado, en un espacio comprimido, de apenas unas decenas de centímetros de altura, están los restos de cientos de camarotes y cientos de personas. Las personas que estaban en la popa en el momento del hundimiento, donde se concentraba la mayoría de los pasajeros de tercera clase. No se ahogaron en el sentido clásico. Fueron aplastados por el colapso instantáneo del espacio y la descompresión. Fue una muerte instantánea pero monstruosa de la que ni siquiera quedaron huesos. Las hélices del barco, gigantescas hélices de bronce, cada una pesando 38 toneladas. El escaneo mostró la hélice de babor, enterrada profundamente aullando, mientras la hélice central apuntaba hacia el cielo, destrozada por el impacto. El timón estaba girado. Esto confirma que intentaron maniobrar hasta el último momento tratando de escapar de su destino.
Entre la proa y la popa yace un área llamada campo de escombros, un área de 5 kilómetros cuadrados. Es el tamaño de una pequeña ciudad. Antes era solo una mancha gris e indistinta en los mapas de sonar de baja frecuencia. Ahora con resolución milimétrica podemos ver cada objeto. Podemos hacer un inventario del desastre. Es una imagen surrealista y enloquecedora. El fondo oceánico está sembrado de cosas que deberían estar en un cálido salón, una cocina, un dormitorio, pero están atrapadas en el permafrost. Enormes calderas de vapor del tamaño de casas. Pesan cientos de toneladas. Cayeron del barco cuando se partió en dos. Yacen en el fondo como ballenas dormidas negras y redondas. Camas armazones metálicos de camas, cientos de camas. Yacen en filas enredadas como un hospital submarino tras un bombardeo. Un piano de cola o más bien en su armazón de hierro fundido y cuerdas tensas. La caja de madera devorada, las teclas de marfil desaparecidas. Solo queda el esqueleto metálico de la música, estatuas. La estatua de bronce de Diana de Versalles que estaba en el salón de chimenea de primera clase y era símbolo de lujo. Yace boca abajo en el sedimento extendiendo los brazos hacia el vacío. Solo fue encontrada e identificada gracias a este escaneo. Botellas de champán sin abrir. Los corchos aún en su lugar. La presión dentro de la botella equilibró la presión exterior. El vidrio resistió. El vino de la añada 1912 aún está dentro envejecido en oscuridad absoluta y frío. Utensilios de cocina. Miles de platos con el logo de White Star Line. Ollas de cobre que brillan bajo el foco porque el cobre no se oxida y las bacterias lo odian. Se derramaron por la grieta como de un saco roto. Pero lo más escalofriante son los objetos personales. Peines, espejos de plata, gafas con montura de oro, cabezas de muñecas de cerámica, con ojos de vidrio, muertos y sin parpadear, mirando desde el sedimento. Estos objetos yacen como si acabaran de ser dejados caer. No hay corrientes fuertes que los muevan. Es una naturaleza muerta congelada del desastre. El escaneo reveló el contenido de maletas que se abrieron por el impacto o se pudrieron. Las bolsas de cuero desaparecieron, la ropa se pudrió, pero quedan botones hebillas y gemelos. Yacen como una camisa o vestido doblado el fantasma de la ropa, el fantasma de una persona. Pero hay un descubrimiento que ha provocado lágrimas incluso en los cínicos técnicos de datos y ha silenciado a oceanógrafos experimentados. Entre el metal retorcido y el sedimento gris, el escáner reveló pares de zapatos, botas de cuero de caballero, elegantes tacones de mujer, botas de trabajo rudas de fogoneros diminutos, zapatos de niños. Yacen en pares uno al lado del otro, con las puntas apuntando en la misma dirección. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están así? A tales profundidades en un entorno químicamente agresivo, subsaturado de carbonato de calcio, un cuerpo humano no puede sobrevivir. El calcio de los huesos se disuelve en el agua de mar bajo presión. La carne es devorada por peces crustáceos de aguas profundas, anfípodos y bacterias. Los cuerpos desaparecieron disueltos sin rastro en el transcurso de unos años o décadas. El océano se los llevó, pero el cuero curtido de los zapatos impregnado de taninos, es resistente al agua durante la producción. Las bacterias lo rechazan por lo que se conserva. Estos pares de zapatos son lo único que queda de esas personas. Yacen donde el cuerpo tocó el fondo. El cuerpo cayó, golpeó el suelo y quedó inmóvil. Luego el cuerpo desapareció, la ropa se descompuso y los zapatos quedaron tal como estaban en los pies. El escaneo mostró la distribución de estos pares y es el mapa más terrorífico del mundo. Vemos grupos familias, aquí un par de zapatos de hombre y justo al lado zapatos de mujer y entre ellos diminutos zapatos de niños. Se tomaron de la mano mientras caían al fondo. Estuvieron juntos hasta el final, en el agua fría en la oscuridad.
Hay un grupo de botas de trabajo rudo junto a las calderas. Son los fogoneros y mecánicos que permanecieron en sus puestos, manteniendo las luces encendidas hasta el último segundo y perecieron con su barco. El escaneo transformó la cifra abstracta de 1.500 muertos en una realidad concreta, visual y desgarradora. Cada par de zapatos representa a una persona con nombre, historia, esperanzas, un billete hacia una nueva vida. Y ahora conocemos las coordenadas exactas de su lugar de descanso final. Es un cementerio donde las botas sirven como lápidas. El doble digital ha permitido hacer lo que los científicos forenses e historiadores soñaron durante un siglo: mirar bajo el sedimento. El lado de estribor de la proa, el mismísimo lugar de la colisión fatal, está enterrado entre 10 y 15 metros de profundidad. Ahí está la herida infligida por el iceberg. Antes solo podíamos adivinar. Los sonares penetrantes utilizados durante el escaneo, llamados perfiladores sub-bottom, pudieron penetrar el barro con ondas acústicas. La leyenda decía que el iceberg cortó un largo y continuo agujero de 90 metros, como un abrelatas abre una lata. Pero los datos del escaneo lo refutan. No hay un corte continuo. Hay una serie de pequeños agujeros, grietas estrechas, costuras densas y separadas. El área total de daño limpio de los agujeros, no más de 2 metros, es menor que la puerta de tu apartamento. ¿Cómo pudo un agujero tan pequeño hundir a un gigante de 52.000 toneladas de desplazamiento? La respuesta está en los remaches y la física de los materiales. Los escaneos mostraron que las láminas de la piel no se desgarraron, se separaron en las costuras. Los remaches que unían las placas de acero fueron simplemente cortados o arrancados. El análisis metalúrgico realizado previamente, en muestras recuperadas pero brillantemente confirmado por la geometría del daño en el escaneo 3D, sugiere que los remaches estaban hechos de hierro maleable de baja calidad, con alto contenido de escoria e inclusiones vítreas. En las aguas heladas del Atlántico, se volvieron frágiles como vidrio. Cuando el iceberg presionó el costado, y esa era una presión de miles de toneladas, los remaches simplemente saltaron sus cabezas, volaron. Las placas se separaron formando grietas estrechas y el agua irrumpió bajo enorme presión en 6 compartimentos a la vez. Fue el hielo lo que destruyó al Titanic. Fue el ahorro en materiales, la ambición y la fragilidad del metal a bajas temperaturas. Pero un escaneo del lado de estribor reveló otra anomalía que aviva la controversia: deformación del casco en el área de los bunkers de carbón. Bunker número 6. Existe una teoría propuesta por el periodista Senan Moloney de que había un incendio en el búnker de carbón del Titanic, incluso antes de salir del puerto de Belfast. El carbón estaba ardiendo en smoldering. Esto ocurría en los vapores de la época. El fuego calentó el mamparo estanco y la piel exterior desde dentro. El modelo 3D permitió medir la geometría, el acero en esta área con precisión milimétrica. Y vemos la curvatura. El metal en esta zona parece cansado, deformado por el calor ondulado. Esto lo cambia todo. Si el acero fue sobrecalentado y templado, perdió su dureza. Se volvió blando y dúctil, o al contrario frágil dependiendo del régimen de enfriamiento. Su resistencia cayó un 75%, y fue precisamente en este punto debilitado y blando donde golpeó el iceberg. ¡Qué coincidencia fatídica! Si no hubiera sido por el incendio, tal vez el acero habría resistido el impacto, rebotado, flexionado, pero no se habría abierto en las costuras. El agujero habría sido menor. El agua habría entrado más lentamente. Tal vez el barco no se habría hundido, o habría tardado más, y el Carpathia habría tenido tiempo de llegar al rescate. El Titanic zarpó ya herido. Estaba condenado incluso en el puerto de Southampton. No fue un accidente, es negligencia criminal. El capitán Smith y la dirección de White Star Line sabían del incendio, pero lo encubrieron para evitar cancelar el prestigioso viaje inaugural. Pero la conclusión más alarmante y fatal de los científicos
no concierne al pasado sino al futuro. La más fatal conclusión concierne no al pasado sino al futuro. El Titanic está desapareciendo, se está disolviendo. El escaneo capturó una escala aterradora de actividad bacteriana. Todo el casco del barco está cubierto de óxido, estalagmitas y formaciones rojizas que parecen carámbanos o estalactitas de óxido. Esto no es solo oxidación por el agua, es vida. Halomonas titanicae, una bacteria única descubierta en los restos en 2010 y nombrada en honor al barco. Este es un extremófilo. Vive en la oscuridad, en el frío, bajo presión monstruosa y se alimenta de hierro. Oxida el metal generando energía. Devora el casco del barco a nivel molecular, convirtiendo acero fuerte en polvo frágil que se desmorona al fondo con la menor corriente. La comparación de los datos del escaneo de 2023 con footage de las expediciones de 2000 y los años 90 reveló una tasa catastrófica de deterioro. La famosa bañera del capitán Smith que vimos en los documentales de Cameron ha desaparecido. Se cayó a través de la cubierta podrida. Los techos se han derrumbado. El gimnasio se ha hundido. El techo de la torre de mando Marconi, desde donde se transmitió la señal SOSU, está en riesgo de colapso, lo que podría destruir el invaluable transmisor de radio. El escaneo permitió calcular con precisión la masa de metal que las bacterias procesan cada día. Son cientos de kilogramos de hierro por día. La colonia está creciendo. El barco se está adelgazando. Está perdiendo integridad estructural. El peso de las cubiertas superiores presiona sobre las inferiores que ya no pueden soportarlas. Pronto llegará el momento del colapso crítico. Un efecto dominó. Los científicos dan un pronóstico sombrío. En 20 máximo 30 años el Titanic dejará de existir como barco. Implosionará y se convertirá en una mancha informe de óxido de hierro en el fondo oceánico. Un doble digital es nuestra única oportunidad de salvarlo. Es una momia digital capturada momentos antes de la desintegración completa. Cuando los científicos cargaron por primera vez el modelo completo en un visor VR y caminaron por el fondo, el efecto fue impactante y terrorífico. Parece antinatural. Un enorme objeto hecho por el hombre yaciendo en el vacío absoluto del espacio gris. No hay agua. Partido en dos, retorcido, esto no es romántico. Es el lugar de un desastre provocado por el hombre. Es como Chernóbil solo submarino. Y en 1912 la escala de la destrucción abruma. Te sientes como una hormiga junto a estas hélices retorcidas del tamaño de una casa de 2 pisos. Ves escotillas abiertas que conducen a la oscuridad absoluta de las bodegas. Ves botes salvavidas vacíos. Testigos silenciosos de cuán desesperadamente escasos eran los botes. Ves el puente donde estaba el capitán Smith decidiendo quedarse con su barco. El escaneo eliminó el barniz romántico de la película. Borró la música de Celine Dion. Dejó solo acero frío, muerte, errores de ingeniería y tragedia humana. Los escaneos revelaron extrañas colinas y elevaciones aullantes alrededor del campo principal de escombros previamente confundidas con formaciones del terreno. ¿Qué hay debajo de ellas? Los arqueólogos creen que grandes partes de la superestructura motores y quizás incluso una tercera chimenea que desapareció sin rastro están ocultas allí. El sedimento preserva mejor que el agua. En un entorno anaeróbico sin oxígeno, la descomposición se ralentiza. Si podemos mirar bajo el sedimento usando este mapa, podemos encontrar objetos perfectamente conservados. Paneles de madera incrustados, telas, documentos en maletines de cuero, libros. El modelo 3D permite planificar excavaciones precisas con precisión quirúrgica sin perturbar el resto. Pero, ¿vale la pena? Esta es la mayor cuestión ética. El Titanic es una fosa común. Las personas encontraron su paz allí. ¿Tenemos derecho a perturbar su paz por la ciencia o la curiosidad? Tenemos derecho a recuperar artefactos. Los zapatos en el fondo hablan por sí solos. A nosotros,
No déjenos en paz, estamos en casa. El Titanic que conocíamos se está yendo. Está muriendo por segunda vez. La primera vez lo mató un iceberg. La segunda vez lo mata el tiempo y las bacterias. Se disuelve en el océano regresando a la naturaleza, convirtiéndose en parte del planeta. Pero gracias al proyecto Magellan, ha encontrado la inmortalidad digital. Este escaneo es un monumento al orgullo humano que construyó un barco insumergible y desafió a Dios. Un monumento a la tragedia humana y a la desigualdad de clases. Y un monumento al genio humano que un siglo después pudo recuperar esta historia del fondo oceánico sin mojarse las manos. Los resultados conmocionaron al mundo con su brutal detalle. El océano no conserva cuidadosamente los barcos como un museo. Los digiere, los rompe. Y lo que vimos en el fondo es el acto final de un drama que comenzó en un día soleado de 1912 y termina ante nuestros ojos en píxeles en una pantalla. Los datos están cargados, los servidores zumban almacenando terabytes de recuerdos de los muertos. Los científicos escriben artículos y allá abajo en el Atlántico, a 3.800 metros de profundidad, vuelve a caer el silencio. Los focos de los robots se han apagado. La oscuridad se cierra sobre los restos oxidados. Las bacterias continúan su festín interminable, royendo átomo tras átomo. Las botas yacen en la arena marcando un camino que nadie más tomará. El Titanic continúa su viaje final, un viaje hacia el olvido. Pero ahora al menos sabemos cómo se ve realmente sin adornos ni mentiras. Hemos visto el rostro de la muerte y está hecho de acero oxidado. ¿Te gustaría hacer un buceo virtual al Titanic sabiendo que verás no una hermosa película, sino un cementerio real? Déjanos saber en los comentarios. El océano puede guardar secretos, pero la tecnología está aprendiendo a descubrirlos. Y a veces la verdad resulta ser más terrorífica que cualquier leyenda. Un enorme agradecimiento a todos los que vieron este episodio hasta el final. Su apoyo, likes y suscripciones son muy importantes para nosotros. Y no olviden hacer clic en la campanita para mantenerse al día con las últimas noticias y nunca perderse un nuevo video. Un nuevo video. Un nuevo video. Un nuevo video.